¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es 40D, Argentina en Democracia, ciclo donde intentamos repasar distintos hechos, avances, retrocesos, deudas de la democracia que sabemos o hemos sabido conseguir. Y hoy nos vamos a remontar más de 30 años atrás en la historia de la provincia de Córdoba. Podríamos decir, sin miedo a presentarlo de esta manera, como el crimen que más repercusión tuvo en la historia de la política provincial de Córdoba, pero no solamente la política. 5 de septiembre de 1991, asesinato del ex senador dirigente radical Regino Maders, también ex dirigente de la empresa provincial de energía de Córdoba. Una novela negra que todavía, y por más que tenga un condenado en un juicio de 2005, el supuesto autor material, otros absueltos en un segundo juicio, todavía parece ser una novela negra que deja muchas dudas. Hoy en 40D hablamos del caso Maders. Comenzamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Lo decíamos recién en la presentación, más de 30 años, 32 años precisamente se cumplen del asesinato de Regino Maders, un crimen que tuvo un impacto enorme a 2 días de una elección provincial que volvería a consagrar a Eduardo César Angelos al frente del Poder Provincial por tercer mandato consecutivo y las dudas que sembraba este crimen. Para hablar de eso hemos invitado a 2 personas que siguieron mucho la causa. El primer juez instructor, Guillermo Johnson. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Y el Pancho Panero, hombre también periodista especializado en judiciales, amigo de la casa, hombre especializado en el tema. Gracias, Pancho, por estar. Un gusto estar acá en la casa. Bueno, ¿podemos hacer un poco de contexto, Francisco, antes de, claro, de ese 5 de septiembre? Digo, tenemos una presentación, un tape, en donde un poco nos vamos ya hacia el crimen, pero podemos recorrer un poquito el camino anterior, porque Maders tenía un recorrido no solamente en la política provincial, sino también, por lo menos lo que dicen algunos, de muchas denuncias, de por lo menos investigaciones y ventilar ciertos manejos no claros en la empresa provincial de energía de Era Córdoba. una incipiente y joven democracia, la cordobesa, digamos, lo restringamos al ámbito provincial, que hacía poco que habían asumido Angelos, pero ya estaba aspirando a un tercer mandato, reforma de la Constitución mediante el famoso artículo 101, con el cierre de sesiones de la Sota, aceptando, admitiendo que podía ser reforma de la Constitución y dándole el pie a Angelos para que fuera este tercer mandato. En los prolegómenos, o en el cierre de la campaña política, esa noche que se cierra la campaña política, un jueves de septiembre del 91, Maders vuelve del acto de cierre, pasa por su estudio, pasa por la Universidad Tecnológica. Por la UTN, él había sido gerente de la Regional Córdoba, titular de la Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Argentina. Luego fue senador y ahora estaba en la EPEC, siendo directivo de la EPEC. En un puesto técnico de la EPEC. En un puesto técnico, pero en el cual había podido asumir o había tenido acceso a irregularidades supuestas que estaban trascendiendo ahí en la EPEC y que esto ya las venía anticipando, tenía carpetas que iba entregando a algunos correligionarios, a algunas personas del gobierno, según se decía en la época, y no tenían buena receptividad. Él esperó al lunes siguiente, Incluso, después Pancho, de los comicios. Te digo, a ver, antes de que él
asuma como senador, había ocupado también un puesto técnico en EPEC, entonces ya venía de aquel tiempo, creo que del 84. Sí, él tenía antecedentes. Bueno, él claro. era una persona muy capacitada, además de muy recto y con muchas inquietudes y muchas actividades. O sea, digo, volvía, para contextualizar, volvía a la empresa provincial de energía de Córdoba. Claro. Y conocimiento tenía. Y claro, y cuando empieza esta democracia empiezan algunas irregularidades aparentemente en la EPEC. Él tenía acceso a eso. También tenía irregularidades con relación a la privatización del Banco de Córdoba. Parecía que, después seguramente el juez lo va a comentar mucho mejor porque él tiene acceso al expediente, él lo instruyó. Parecía que la privatización del Banco de Córdoba necesitaba de un pie de alguna empresa en la EPEC para hacerse de fondos y poder tener acceso a eso. También se habló de la droga. Claro. Y se habló de que había móviles de la EPEC que transportaban droga. Fueron muchas las hipótesis que se corrieron en ese momento y bueno, seguramente cuando sonaron los disparos en el cierre de la campaña electoral, él tenía previsto ese lunes, después de las elecciones, para no interrumpir nada, hacer las denuncias el lunes, pero no le dieron tiempo. Ya le doy el pie, doctor Johnson, pero antes vamos a asomarnos a las crónicas de ese momento en el archivo, el gran archivo que tenemos aquí, en los SRT, ese jueves, viernes de septiembre, previo al domingo de elecciones que lo consagrarían nuevamente Angelos. Esta era la crónica que hacíamos. Las campañas electorales se habían cerrado hacía unos minutos apenas. Regino Maders regresaba a su casa en la misma Renoleta desvencijada. No pudo entrar por el garage. Decidió volverse y hacerlo por la puerta principal. Sonó un disparo que pegó en la casa del frente. Era el anuncio. 2 balas de 9 milímetros se le incrustaron por la espalda. Tardó menos de 3 minutos en morir. Ningún Maders sospechaba por qué lo habían matado. 3 meses después llegaron a sus primeras conclusiones, las que aún mantienen. Regino estaba investigando algo raro en EPEC, las privatizaciones quizás. El primer estallido político llegó cuando un miembro de la familia Maders declaró públicamente que un legislador que se encontraba en el exterior sabía que Regino estaba a punto de denunciar graves hechos de corrupción. Luis Medina Allende viajó inmediatamente desde Alemania. El juez le hizo saber que no estaba imputado en la causa. Sin embargo, su nombre volvería a aparecer cada vez que se hablaba del caso. Para no irnos más adelante, porque estamos hablando de ese fin de semana de 1991, ¿usted toma la causa ahí, doctor? Bueno, yo recibo una comunicación telefónica en mi domicilio en la madrugada de ese 6 de septiembre del doctor Cafferata, que era ministro de Gobierno en su momento, en donde me dice de que si yo me podía apersonar hasta el domicilio de madre en Parque Vélez Sarsfield, porque me cuenta someramente lo que había pasado del homicidio del senador Maders. Efectivamente, yo me dirijo al lugar, ya estaba la policía, por cierto, estaba todo un operativo, y ahí verifico la escena del crimen, digamos, y a partir de allí empieza todo una lucha para determinar cuál es la realidad de lo que había pasado, de la verdad, y la finalidad de por qué lo matan a Regino Maders. Usted muchas veces, en algunas que otras entrevistas, habló de las dificultades de esa investigación. ¿Las empezó a notar a partir de ese momento? Efectivamente, porque hay funcionarios altos del gobierno de la administración de Angelos manifestaban de que era una cuestión de polleras. Y efectivamente, yo como ya de los años que uno tiene de tribunales y de juez, dije, bueno, es un hecho complicado porque como se produce el homicidio, se produce por 2 tiradores. Un primer tirador que con un rifle o una pistola calibre 22 le dispara a Maders cuando él va caminando de la cochera hacia la puerta del domicilio. Y esas balas, se hizo el estudio balístico, y esas balas pegan en la vereda y rebotan y pegan en el frente de la casa de un vecino, de la casa de la esquina. Y después se producen los hechos de los disparos de la 9 milímetros, que es, según surgen las actuaciones, que eran producidos por 2 personas que se conducían a pie y que después de efectuar los disparos, a los sorprendió una emboscada, lo estaban esperando. Una vez que él deja el auto, le tiran primero con el 22 y después aparecen hasta 2 personas. ¿Se supo alguna vez
quién era esa segunda persona. Digo, hay un Bueno, condenado. lo único que tuve de él, el dato que tuve de él en ese momento, es lo que un vecino que estaba despierto a esa hora, un hombre que estaba hemipléjico en una silla, escucha correr dos personas. Una corre de zapatillas y otra corre de zapatos. Eso es todo lo que él aporta. Bueno, resulta que después con los años aparece el nombre de uno de los autores materiales, que es Hugo Síntora, Claro. que está condenado. El único condenado hasta ahora del Bueno, caso. que era el de zapatillas. Quedó pendiente quién era el de zapatos, que corría el zapato. Esas dificultades que dice usted que empezaron a partir de ese momento. Además ya se empezaba a hablar de lo que podía llegar o había investigado Mathers, de lo que podía llegar a presentar ese lunes. ¿Eso también hacía ruido en la causa o se iba para otro lado en la investigación en ese momento? Digamos, a interrogar a todos los ambientes que frecuentaba Mathers, tanto la familia como la gente de la facultad, gente de la política. Y bueno, y había un denominador común como que Regino Mathers está en desacuerdo con unas políticas del gobierno con respecto al tema EPEC, porque lo que se quería era la concesión de la usina Bazán, la suroeste, a un grupo de empresas que tenían vinculaciones con la política y con funcionarios del gobierno de Angelós. Claro, se hablaba de la posible concesión de la usina Bazán y de la central San El primer paso era, sí, Claro. la primera, la más grande. Claro. El primer paso La de era Pilar. esta usina, que se le entregaban a un grupo económico en donde algunas de las empresas eran deudoras del Banco de Córdoba en cifras millonarias, totalmente quebradas. Creo que una Grandes Motores y esa me parece que era. GMD. Sí. GMD, sí. Nosotros buscamos las carpetas de esas empresas tiempo después, ya cuando esto tomó otra dirección, y vemos que están empresas fundidas y que debían a la provincia y al Banco de Córdoba cifras siderales en dólares. Entonces, ¿cómo puede ser que se dé la concesión a empresas fundidas para la explotación de una usina que, como todos sabemos, tienen un tiempo de duración? Entonces, en esa usina había que hacer una inversión y cambiar las turbinas, los generadores, y que para esa inversión era muy importante, y según lo que decía el oficialismo en ese momento era porque la inversión privada iba a colaborar con la producción de energía de Córdoba y todo ese verso. Pero resulta que el que efectivamente ponía el respaldo económico del Banco de la Provincia de Córdoba. Sí, recordemos también y contextualicemos, ¿no, Pancho? Momento 1991, incipiente ya en donde después se verían las privatizaciones en el país, ¿no? Empieza la era liberal con el cabalismo, empieza la globalización. Mestre es el que asume en la provincia después con todas estas políticas de privatización, de concesiones, y con los peajes y otras cuestiones. Y ya se estaba hablando desde hacía bastante tiempo de entregar el Banco de Córdoba, entregar estas usinas, la privatización de la EPEC. No está, es un tema, es un crimen político y no está exento de estos ingredientes políticos que tenían que ver con lo económico. De algunas denuncias anteriores, me voy a ir a uno de los materiales que buscó la producción, que tiene una de las frases más célebres del ex gobernador Angelós, en un contrapunto, hablándole directamente a usted, esta frase de hundir el bisturí hasta el hueso. Vamos a repasar ese momento de uso de la cadena provincial por parte del gobernador Angelós y la respuesta hacia el juez de la causa. Yo no voy a poder llegar a buen puerto en esta causa. Hay grupos policiales que trabajan en la clandestinidad, que están fuera de todo control y que cometen delitos concretamente. Todos esperaban la palabra del gobernador Angelós. 4 días después de las declaraciones de Johnson, usó como pocas veces la cadena provincial para ofrecerle al juez los 15.000 hombres de la policía y también sus gastos reservados. En Córdoba no existe la impunidad. Le pido, le exijo al juez, en nombre de los cordobeses, que hunda el bisturí hasta el hueso y llegue hasta donde su deber lo obliga.
Pero pocos días después, el ministro de Gobierno, Octavio Cortés Olmedo, rompía el tono conciliador con el juez que había tenido el gobernador, acusándole de inoperancia ante los miembros de la Cámara de Diputados. Lo único que yo quiero poner de manifiesto es que me parece que acá hay un mensaje, yo diría un poco contradictorio, entre lo que el compromiso del gobernador público de días anteriores y esta actitud del ministro. Por eso le pediría, señor gobernador, si realmente él avala los dichos del ministro en el recinto legislativo. Varias cosas para hablar sobre esto que veíamos recién, pero usted habría, hace un par de años atrás, ¿no? Se lo veía joven ahí en ese tape, diciendo no voy a poder llegar a buen puerto en esta causa. Ya avisoraba eso y eso genera ese contrapunto con el gobernador. De eso hay para contar muchas cosas. Primero el tema de la policía. La policía me hizo perder mucho tiempo a la policía de la provincia. Me traía resoluciones al proceso que no tenían nada que ver con la realidad. Primero inventaron el tema de una entrega de dinero. Intentaba desviar la investigación. Por supuesto. Me hicieron perder un montón de tiempo, hacer allanamientos innecesarios, múltiples. La policía... Y lo más grave era que los jefes del grupo de policías que investigaba para el juzgado estaban comisarios generales. ¿Estaba el comisario Llanes? Estaba el comisario Llanes, pero había comisarios generales que manejaban todo, digamos, el equipo de investigadores, que eran ellos los que me traían este tipo de hipótesis falsas. El tema de Guidones fue una cosa totalmente, traía los cabellos, que me hicieron perder tiempo, careos con gente, una chica que decía que había visto cuando fue a la entrega, que después se dijo en un careo. O sea que toda una mentira armada para hacer perder tiempo al juez y para darle una solución a la causa. Después apareció un chico que me lo trajo Llanes también. Que no tenía que ver con la urgencia de buscar culpables en la causa, sino de desviar la investigación. Claro, cerrar la causa. Claro. Y bueno, yo fui desmantelando y sacando estas hipótesis. La primera que saqué fue la de la hipótesis de las polleras, que yo investigué, me llamé a la gente que intervino en eso, porque se había contratado. Sí, que vamos a actualizar el término, sí. Se hablaba de, digamos, una infidelidad y que por eso... Sí, bueno, que había una persona que fue contratada, una especie de detective que hizo seguimiento, pero... Eso se desecha rápido. Eso se desecha rápido, apareció la chica, la presunta, digamos, tercera en discordia ahí, una mujer que vive en Urca, y que no tenía nada que ver, pero nada que ver con la hipótesis del crimen. Y después fueron apareciendo los hechos porque ese sumario, para que la gente lo sepa, cuando es NN no hay detenidos, esos sumarios en esa época, no sé hoy, quedaban a disposición de la policía. En un archivo... ¿Se puede quedar ahí? Porque tenemos que ir a la primera pausa. Me están pidiendo un corte desde la producción, pero está más que interesante. E incluso también vamos a empezar a repasar algunos de los testimonios de quién fue el único imputado y el único condenado en esta causa. Pero eso a la vuelta en el próximo bloque. Ya veremos.